Hubo mucho tiempo en el que las películas eran exitosas por las personas que salían en ellas, como por ejemplo la era de Charles Chaplin, aunque actualmente pareciera que es todo lo contrario. El marketing ya no se centra tanto en quién sale, sino un poco de qué trata. Para ello también se realizan algunos cambios en los trailers, que básicamente ahora te cuentan toda la película. Quizá uno de los casos en donde una persona podría matar incluso una franquicia sería Jared Leto. Pero, ¿qué ocurre cuando un actor ya carga con todo un género? ¿Qué les pasa a esas películas que podrían ser otra cosa o podrían tener otra percepción? ¿Puede un único actor cambiar el género de una película? Primero quiero comenzar con la definición de los géneros. Agarré el concepto del texto de Jordi Sánchez Navarro, Los géneros cinematográficos. En el mismo texto cita a Esteban Torodov, que dice: ¿de dónde vienen los géneros? Pues de los mismos géneros. Es decir, que los mismos géneros se van transformando para encajar en las características específicas de las cintas. Por ejemplo, el terror tiene muchas variaciones que se vuelven sus propios géneros distintos, quizá por sus temas o cómo están tratados. También, por supuesto, por las técnicas que utilizan. Los géneros pueden ser entendidos como categorías, que se definen por su narrativa, sus técnicas de realización, estas entendidas como el uso de la luz, la música o la ambientación. La industria y el público masivo definen el género de todos los productos, llámese novela, cómic, película, videojuego o música. Y lo hacen poniendo límites e identidades establecidas, que se pueden romper al salirse de ellas, aunque no todos lo logran. La razón por la que la industria pone estos géneros es para avisarle al público lo que va a consumir. El consumidor puede saber lo que va a comprar porque ya está relacionado o ya tiene una idea de qué elementos se va a encontrar. La Guerra de los Mundos, como ya lo he mencionado en otros videos, comienza como una novela de ciencia ficción y terror psicológico, mientras que la película de Spielberg es una catalogada más bien como ciencia ficción y acción. Pero, ¿por qué cambia? Si tiene elementos que pueden ser por lo menos de horror, con algunos toques de terror en algunas escenas, pero ya llegaré a ello cuando hable de las escenas que más me inquietan. Ahora, el Star System va ligado directamente con Tom Cruise. Richard Dyer es uno de los teóricos más importantes del concepto. Dice que las estrellas son un textos culturales, compuestos de su imagen pública. Sus roles no son independientes a esa imagen, sino que son extensiones de la misma. En otras palabras, Tom Cruise actúa como Tom Cruise, así como La Roca actúa como La Roca. Según la teoría, las estrellas tienen roles repetitivos, arcos similares, temas recurrentes, expectativas del público y una marca personal. En la teoría del Star System también está el concepto de la fórmula Crawford. Joan Crawford, quien da origen a este concepto, era una actriz que desde 1925 a 1970 fue muy criticada por hacer el mismo personaje, uno que se definió como la Working Girl. Sobre Crawford, Basinger, un teórico, dice: ella construyó su trayectoria al elaborar su propia imagen con habilidad e inteligencia, y se las apañó para variar su imagen siempre que el público comenzaba a cansarse de la que esperaba en vigor. De flapper a shopgirl, de sophisticated lady a comedy, de career woman a mujer madura embaucadora por los hombres que quieren su dinero o poder, y finalmente Gargoyle. Y podemos ver estas características en Tom Cruise. Sus personajes son variaciones del mismo arquetipo: el hombre competente, culpable y irredimible. Sus personajes tienen rasgos similares. Tienen una habilidad física que es como mínimo buena a superior. Tienen sentimientos de culpa, orgullo y miedo al fracaso. Y por supuesto tienen necesidad de reconocimiento. Tienen sus momentos de caída y redención, como por ejemplo en Al filo del mañana,
Es un oficial que intenta extorsionar a un general, y este cae en la primera fila como soldado de rango bajo. Al principio, pues se niega a este destino, pero se redime al salvar el mundo. En la Guerra de los Mundos es un fracaso como padre, pero poco a poco se va redimiendo siendo una mejor persona y supera la adversidad cuidando a sus hijos. Y claro, también sus personajes tienen carisma. La teoría del Star System pone que el espectador no está viendo al personaje, sino que está viendo a la estrella que se interpreta a sí misma en distintas situaciones. La presencia de Cruz es tan dominante que puede rehacer guiones para encajarse a sí mismo. Puede darse el lujo de negociar con los directores para resaltar sus habilidades físicas. Puede ajustar la narrativa de las películas a su persona pública. Y finalmente, lo que nos lleva a este video, puede cambiar el género de la película. Es aquí donde entra la Guerra de los Mundos, pues tiene muchos elementos que la pueden hacer una película de horror fácilmente. Y para ejemplificar, están las escenas que más me impactaron, pero no lo hicieron tanto por la presencia de Tom Cruise y el saber que todo iba a estar bien. Podemos iniciar con las escenas del primer ataque de los marcianos, el rayo de calor dejando solo cenizas de las personas. El horror podría ser mucho mayor. Ray Ferrier, el personaje de Tom Cruise, termina bañado en las cenizas de una mujer que corría enfrente de él. Es una escena que fácilmente podría mostrar más horror, pero pasa de largo para Ray, que si bien al principio se muestra impactado, se le olvida al poco tiempo. Inmediatamente después viene una de las escenas más fuertes, a mi parecer la más fuerte, que es cuando la hija, Rachel, va al río y se encuentra con muchos cadáveres flotando. El problema de esta escena no es tanto los cadáveres o la reacción. El problema realmente viene con la aparición de Robbie y los militares, quien quiere unírseles de una manera tan insistente que mata completamente el horror de hace unos momentos. Tengo la sensación de que si hubiera visto lo que su hermana vio, hubiera sido empujado a pensar que la próxima que pueda estar en ese río es su propia hermana, y habría sido un poco más cooperativo. Las próximas escenas las estaré poniendo en video, pero es más de lo mismo, donde las reacciones de sus protagonistas no están tan acordes como el horror que podrían reflejarse. Claro, quiero resaltar un par de estas escenas que me parecen horripilantes. La primera es la escena del tren en llamas, que me da escalofrío solo de pensar en ella, y la segunda es la lluvia de ropa. Ahora sí, continuemos. La película de Spielberg toma el relato existencialista y terrorífico. De hecho, la mayoría de las escenas que menciono y que estarán viendo a lo largo del video son de horror absoluto, pero cuando tienes a Tom Cruise como protagonista, el sentido cambia completamente. Porque ahora todo se vuelve acción, y eso pasa por tres factores del Star System. La primera es que el personaje de Ray Ferrier es un hombre común y emocionalmente inmaduro. Es básicamente un don nadie, pero con la presencia de Tom Cruise hace que se reconfigure la presencia de Ray como alguien intenso que es competente bajo presión, es ágil y físicamente capaz. Todo esto porque el intérprete ya había demostrado ser así en sus películas. Es un hombre de acción, no de horror. Se vuelve una película de Tom Cruise en un apocalipsis y no de Ray Ferrier. Es decir, el personaje se adapta a la estrella y no la estrella al personaje. La novela sugiere un horror natural
mientras que la película la transforma en un survival action. La perspectiva de la primera es que la humanidad no puede hacer nada para sobrevivir, solo esconderse, huir y esperar, cosa que no ocurre o no ocurre tanto en la película del 2005, donde Tom Cruise hace cosas y llega a derrotar a al menos un trípode, de una manera muy astuta, pero igual logra hacer algo. Y así como esa, en muchas otras ocasiones, muestra sus habilidades físicas para salir de las situaciones apretadas, como cuando abordan el ferry, o cuando se esconden de las cámaras de los trípodes, o poco después, cuando mata a quien les da refugio en su sótano. Podemos hacer una pequeña lista de las cosas que hace Tom Cruise que hacen de Ray Ferrier se vuelva un ser competente, y aquí destaco al menos 3 momentos. El primero es la solución del carro, porque al parecer es el único que sabe cuál era el problema del apagón de todo lo eléctrico en la primera hora, más allá de los militares. Ray, tenías toda la razón. Tuve que cambiar el sol. Ray, oye. El segundo es cuando, con ayuda de las granadas, derriba un trípode. Un momento muy interesante por lo astuto que demuestra ser. ¡Todo el mundo al suelo! Y finalmente, el dar aviso a los militares de que ya no hay escudos en los trípodes. Al parecer es el único que se da cuenta de este pequeño detalle. ¡Miren los malditos pájaros! ¡No tiene escudo! ¡No hay escudo! Tom Cruise, en sus películas, no puede no hacer nada. No puede evitar responder al peligro y superarlo, y no dejar que el peligro lo supere al personaje. Finalmente, si quitamos a Tom Cruise del papel de Ray Ferrier, sería un hombre negligente, inmaduro, incapaz de lidiar con su familia, un personaje que no triunfa, que solo sobrevive con suerte. No es un héroe como al final de la película demuestra que sí es. Claro, no es el clásico héroe que salva al mundo, pero sí es un héroe al fin de cuentas. La trama se organiza de la siguiente manera. Al igual que en muchos otros personajes de Tom Cruise, tenemos la caída. En este caso, que es un mal padre. La crisis, una invasión y debe proteger a sus hijos. El sacrificio, arriesgarse repetidamente para proteger a sus hijos demostrando habilidad tanto física como psicológica. Y finalmente, el renacimiento moral, donde se gana el respeto de sus hijos y se redime. La Guerra de los Mundos de 2005 hace que la presencia de Cruise funcione con la fórmula de Crawford, donde el personaje se adapta a la estrella y no viceversa. Vemos que el personaje no es una persona común, que es un arquetipo de Cruise, que empieza abajo y logra la redención. La película tenía elementos aterradores y termina siendo un thriller de supervivencia con tintes de acción, más que el relato que es más cercano al horror cósmico. En resumen, Cruise modifica el género únicamente con su presencia. No es una mala película, es de hecho una muy disfrutable que me gusta mucho, pero en lo personal podría ser mejor. Claro, por supuesto esto obviando a los otros personajes como Robin, que es insoportable, y no siento que sea un personaje coherente. Por ejemplo, no muestra el mismo interés por su hermana como al principio cuando la calma. ¡Conduciendo, haz algo tú! A ver esos brazos. Súbelos. Este espacio es solo tuyo, es tu propio espacio. Estás a salvo en tu espacio. Estás a salvo en tu espacio. Ahí no te puede pasar nada. Ahora, tengo que ir adelante para hablar con papá, pero estaré muy cerca de ti, ¿sí? Pero de eso no se trata el video. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Yo soy Mi Ventori. Muchas gracias.